Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 3 de septiembre. Ya se ve la orilla de la playa del fin de semana. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, el coordinador más pulcro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe. Muy buena tarde de viernes para todos ustedes. Y yo los saludo. ¿Hoy te bañaste? Peinado, bañado y rechinando de limpio el equipo de los... técnicos. No. De los rudos. De los rudos. De Sí. los que rechinan, insisto, de limpio. Los rudos, Isaac Morán, Óscar Holguín, Francisco Rosales y Héctor García Vega, que cumple años. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general, siempre, de Claudia Medina. El jefe Vulcano hoy festeja el Día de la Higiene. El Día Mundial. Hoy se bañó. Hacía como 3 semanas que no lo hacía, pero hoy... Ah, no, todos los 3 de septiembre, ¿eh? Haga falta o no haga falta. 3 de septiembre, higiene, se baña. Oye, pero nada más para ponerle un número, Pepe. Dice la UNICEF que lavarse las manos con agua y con jabón puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias hasta en 23%. Y tú dirás, hombre, ¿En 23%? Qué bueno, 23% menos de enfermedades respiratorias. Pero si yo te digo que las enfermedades respiratorias como la neumonía matan cada año a 1.8 millones de menores de edad, entonces ya tiene más sentido. Reducir 23% la incidencia de enfermedades respiratorias puede salvar la vida de más de 1,5 millones de menores de edad en el mundo, como una de las muchas virtudes que tiene la higiene. Por eso es el Día Mundial de la Higiene, para recordar lo importante que es, sobre todas las cosas, lavarnos las manos con agua y con jabón. Y mira tú que la pandemia este año nos ha enseñado y nos ha remachado ese tema del lavado de manos. Gracias, Carlos. Pues con toda higiene, con toda pulcritud, vamos a manejar las noticias más importantes del día de hoy. Pues resulta que el árbitro electoral le sacó tarjeta roja al Partido del Trabajo y también a la secretaria de Educación Pública. Tremendas multas. Al Partido del Trabajo, casi 120 millones de pesos. A Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, 4,5 millones de pesos por haber retenido de manera ilegal salarios de sus colaboradores cuando era presidenta municipal de Texcoco para juntar dinero para su campaña a una diputación en el año 2015. Así están las cosas en en el Instituto Nacional Electoral con los partidos. El árbitro, le digo, saca la tarjeta roja. No hay forma de verlo otra vez en la televisión, en el bar, no. Aquí no hace falta. Es obvia la falta que cometieron el Partido del Trabajo y la que hoy es secretaria de Educación Pública. Javier Giles, tú estuviste en la sesión general. Infórmanos, por favor. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. Días de multas por parte del Instituto Nacional Electoral, de acontecimientos, de irregularidades que pasaron desde hace algunos años y que muchos políticos creyeron que ya estaban salvados. En primera instancia, esta tarde el Consejo General del INE resolvió multar al partido Morena con poco más de 4.5 millones de pesos, luego de comprobar que la alcaldesa del municipio de Texcoco en el 2013 y 2015, la ahora secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, retenía entre un 5 y un 10% de su sueldo a 435 trabajadores del municipio como aportaciones supuestamente voluntarias para el partido en creación, en ciernes, el partido Morena. Luego se conocería que estas aportaciones fueron empleadas para la candidatura de Delfina Gómez, primero para diputada federal y luego para gobernadora en el Estado de México entre los años 2015 y 2017. Esto dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que era ominoso y también vulgar.
aprovecharse como alcaldesa en esta ocasión y retenerle sin su consentimiento a los trabajadores una parte de su sueldo, utilizando el aparato estatal hacia las arcas de algún partido político mediante la terrible, ominosa, vulgar e inaceptable práctica de retener parte del sueldo de los trabajadores, de los servidores públicos. Desde luego que el partido Morena calificó como una venganza con fines políticos el que el Instituto Nacional Electoral pues haya multado con 4.5 millones de pesos al partido Morena por malversación de los recursos públicos de la entonces alcaldesa de Texcoco. Pero también el Partido del Trabajo se llevó la peor parte. Lo multaron con 119 millones de pesos por desviar recursos que estaban destinados para las estancias infantiles en el estado de Nuevo León. Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, destinó poco más de 59 millones de pesos precisamente para triangularlos para el delegado del Partido del Trabajo en Aguascalientes. Esto pues no quedó impune. Hoy se resolvió y decidieron multar con 119 millones de pesos, un poco más, al Partido del Trabajo por estas irregularidades. Es decir, cuando se cancelan las guarderías, digamos, ¿no? Cancela el gobierno federal que existan esas guarderías y no tengan presupuesto, el Partido del Trabajo desvió esos recursos allá en el estado de Nuevo León y los desvió a cuentas bancarias de la dirigencia petista en un acto verdaderamente vergonzoso y ominoso. Sí, como tal lo dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral, y han coincidido todos los consejeros electorales, pero también los representantes de los otros partidos, que pues eso fue un abuso, y eso aunque pasó hace ya más de 5 años, pues esto no ha quedado impune y hoy se resuelve multar al Partido del Trabajo con esta cantidad millonaria, Pepe. Ahora, el PRI había puesto la queja originalmente, sin embargo, envió al Instituto Electoral 2 desistimientos por esta queja que originó la investigación. Sin embargo, la queja, decide el Instituto Electoral, debe proseguir hasta sus últimas consecuencias, que es, en todo caso, la multa multimillonaria de 119.8 millones de pesos, prácticamente 120 millones de pesos. Es una multa bastante voluminosa, no es frecuente, pues, este tipo de situaciones, lo cual revela la magnitud del atraco vergonzoso cometido por los petistas allá en el estado de Nuevo León, que transaron, desviaron, robaron, raterearon, de veras no tienen vergüenza, el dinero que no era de ellos, y se lo echaron a la bolsa campechanamente, bueno, norteñamente. Y tanto el Partido Morena como el Partido del Trabajo, desde luego que van a impugnar estas multas para que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva si aplican o no aplican. Ya veremos si o les hacen alguna reducción. Incluso esto sucedió hace algunos años y bueno, pues viendo los problemas que hubo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se espera que sí se realice una exhaustiva investigación, Pepe. Tengo aquí lo que dijo Ciro Murayama, consejero ciudadano del Instituto Electoral, en relación con la multa a la hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, cuando fue presidenta municipal de Texcoco y que pues le pegó una mordida a la nómina de sus trabajadores para hacerse de recursos políticos, económicos, claro, para sus fines políticos. Tengo aquí lo que dijo Ciro Murayama. A partir de que se denunció esta trama en el debate por la gubernatura del Edomex, la propia Delfina Gómez declaró a Carmen Aristegui que la retención del dinero a los trabajadores fue para la causa de Morena, textual. Lejos estaremos de una vida pública y política, a salvo de corrupción, si permitimos que el uso patrimonial de cargos públicos quede impune. Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso, lo haga quien lo haga.
es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso pueden quitarle parte de su salario. Descontar nómina para financiar apuestas políticas, personales y de grupo es una conducta del subdesarrollo político propia del clientelismo que sigue presente de forma lamentable en nuestra realidad. Difiero del proyecto en que no se sancione la totalidad del dinero involucrado. Sabemos que buena parte del dinero no se rastreó porque lo convirtieron en efectivo, pero la retención, la emisión de cheques y sus cobros son parte de una misma operación. Por eso pido una votación en lo particular y, de ser el caso, emitiré un voto concurrente. El INE multa conductas ilegales con independencia de qué fuerza política incurra en ellas. Esta autoridad fiscalizadora no puede ni debe inhibirse porque se trate del partido del gobierno. Solo así, con pruebas contundentes, sin actos temerarios, pero sin temor, el INE reafirma su autonomía e independencia como árbitro imparcial y riguroso. Y saca la tarjeta roja, como fue el caso en este momento, en contra de funcionarios, bueno, en contra del Partido del Trabajo. No se personaliza, es con gente del Partido del Trabajo, dirigentes que se echaron a la bolsa, se robaron el dinero de las guarderías que fueron canceladas por el gobierno federal en el estado de Nuevo León, y también por el dinero que desvió la hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, cuando quería ser candidata al gobierno del Estado de México y cuando quiso ser diputada. Le decía a sus empleados, pues pónganse con una lana porque necesitamos recaudar todo esto para la causa de Morena, que finalmente les dio a ustedes el trabajo que tienen y ustedes le tienen una deuda, páguenla. Esas son formas, como bien dice Ciro Murayama, intolerables, vergonzantes y ¿qué más dijo Lorenzo Córdoba? Ominosas, vergonzosas, etcétera. Vulgares, inaceptables, Javier. Y vulgares también lo dijo. Y bueno, pues ya ahí están las multas millonarias en contra de estos partidos políticos. Y también dijo Lorenzo Córdoba que cuando suele suceder que por así que demuestran, comprueban que sí se desviaron recursos públicos o en este caso les desviaron parte de los sueldos a los trabajadores, los partidos políticos sancionados se dicen perseguidos, se dicen víctimas de una venganza y que lo hacen con fines políticos y le echan tierra desde luego al Instituto Nacional Electoral. Gracias, Javier Giles, por la información. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Usted saque sus conclusiones. ¿Para qué le digo? Pues no, que no eran iguales, no que son distintos, no que aquello ya pasó, que las herencias del neoliberalismo, del pasado, del pillaje político. Bueno, pues ya aquí hay evidencias de que aún en estos tiempos las cosas no han cambiado como todos los mexicanos merecemos que cambien. Vámonos directamente con Israel Aldave, poco desvelado, pero ahí está al pie del cañón. Anoche, en una larguísima sesión, se llevó a cabo en el Senado de la República, el debate, discusión y aprobación de la ley de revocación de mandato. Finalmente sí se modificó la pregunta, fueron varias horas de negociaciones, se aprobó finalmente por 101 votos a favor y 2 en contra de los senadores Gustavo Madero Muñoz del PAN y Emilio Álvarez Icaza Longoria. Tras llegar a un consenso entre Morena y la oposición, se aprobó la pregunta. ¿Cómo quedó la pregunta? La pregunta para la revocación de mandato que se va a realizar en marzo de 2022. ¿Estás de acuerdo en que se pone ahí el nombre, presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, habría que tachar sí o no. Que siga en la presidencia de la República, habría que tachar sí o no. Así quedó la pregunta. Ahora, esta iniciativa de la ley de revocación de mandato va a pasar a la Cámara de Diputados para su análisis y seguramente probable aprobación. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados tienen la suficiente mayoría simple para lograr este cambio. No se requieren 2/3
del Congreso, no es un cambio constitucional. Durante la discusión, Morena anunció que retiraba la reserva al artículo 33 para evitar que se judicialice el ordenamiento y dar motivos para que, de nueva cuenta, impere la confrontación y la polarización. Este ejercicio democrático podrá solicitarse por una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal, es decir, de quien sea el presidente de la República. Así que se aprueba, pues, la ley secundaria que reglamenta el artículo correspondiente de la Constitución sobre la revocación de mandato, y con la pregunta modificada después de una larga sesión de ajustes, cinco veces se interrumpió la sesión, se suspendió, se marcaron recesos, pues, para llegar a acuerdos que finalmente se lograron en horas de la madrugada. Ya nos explicará Israel Aldave todo lo que sucedió. ¿Ya está Israel Aldave en la línea? Pues avísenme. Adelante, Israel. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, como tú muy bien lo señalas, pasadas las 2:30 de esta madrugada, los senadores de la República aprobaron por 101 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones la ley de revocación de mandato que tanto había pedido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya detallabas tú, Pepe, la pregunta en la cual todos los grupos parlamentarios coincidieron y las dos opciones que tienen para la respuesta. Pero también, Pepe, este ejercicio pues va a poder ser convocado con al menos el 3% de la lista nominal de los electores. Los mexicanos que vivan en el extranjero podrán votar. El Instituto Nacional Electoral se encargará de la organización, desarrollo y cómputo de los votos. Los partidos políticos van a poder promocionar, Pepe, el ejercicio, a diferencia, Pepe, tú lo señalabas, de esta artículo que retiró el Movimiento de Regeneración Nacional, que facultaba al presidente de la República a hablar precisamente de su propia revocación de mandato. A fin de cuentas, el coordinador morenista Ricardo Monreal decidió, en aras de los acuerdos y del acuerdo, y poder sacar adelante con el mayor número de votos esta iniciativa, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso pues va a estar imposibilitado para hablar de este ejercicio. La senadora priista Claudia pero no así el partido Morena, es decir, el partido Morena puede promover lo que guste, lo que quiera, no así el presidente de la República, que es parte de todo esto. Así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, todos los partidos políticos, incluido por supuesto Morena, van a poder hacer promoción, publicidad del ejercicio, no así el presidente de la República. Te lo comentaba, Pepe, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien llevó la voz cantante, la batuta por parte de este grupo parlamentario en estas largas negociaciones, destacó los acuerdos alcanzados en aras de fortalecer la vida democrática del país. Se han logrado solventar las inconstitucionalidades de la propuesta original, aprobada en las comisiones dictaminadoras. La terminación anticipada del mandato y la pérdida de la confianza son elementos inherentes a la revocación de mandato y hoy así lo refleja el dictamen. Es una ley que empodera a la ciudadanía, brindando certidumbre jurídica al que probablemente sea el máximo instrumento para exigir la rendición de cuentas al Ejecutivo Federal. Allí está, Pepe, se empodera a la ciudadanía con esta ley de revocación de mandato. También en el mismo sentido se expresó el coordinador de los periodistas, Miguel Ángel Mancera. Que este es un instrumento de las y los ciudadanos y se dejó de lado lo que originalmente venía como una facultad del Ejecutivo o como una facultad de la Cámara de Diputadas y Diputados o como una facultad del propio Senado de la República y se dejó solamente como un instrumento de participación ciudadana. Es decir, para entenderle, Israel Aldave, los ciudadanos, el 3% del padrón debe solicitar la realización de este procedimiento de revocación de mandato. No es reafirmación, no es ratificación de mandato, sino revocación de mandato. Con esto se elimina la posibilidad de que esto pudiera llegar a los archivos y a la discusión de la Suprema Corte de Justicia, es decir, se judicializara el asunto, que podría llevar esto a congelar las cosas de tal modo que no se pudiera llevar a cabo en marzo de 2022 la consulta popular sobre la revocación de mandato.
Así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, serán los ciudadanos a través de unas boletas que a partir del próximo mes de octubre ya tendrá listas el Instituto Federal Electoral, para que a través del 3% de la lista nominal, como lo señalabas, Pepe, pues los ciudadanos sean los que convoquen a este ejercicio de revocación de mandato. También vale la pena destacar, Pepe, esto que también tú ya adelantabas, de acuerdo a todos los consensos que se lograron por parte de las fuerzas políticas en el Senado de la República, pues ya no va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación la última palabra en el tema de la revocación de mandato. Con los acuerdos alcanzados, Pepe, pues se dejó ya de últimas cuentas que no iba a haber esta controversia constitucional que había anunciado la oposición, que iba a interponer ante el máximo tribunal de justicia de nuestro país si Morena continuaba en su postura, no accedía a flexibilizarla y se cambiaba la pregunta. Que hay que recordarlo, Pepe, Morena decía que, tal y como tenía redactada el cuestionamiento, pues se trataba de una ratificación y no de una revocación de mandato. Entonces ahora, Israel Aldave, ahora son 2.800.000 ciudadanos, que es el 3%, más o menos, ¿no? Que es el 3% del padrón electoral en las listas del INE, en la lista del listado nominal, los que tienen que solicitar que se lleve a cabo la revocación de mandato. Así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, cerca de 3 millones de electores, de ciudadanos, serán los que tengan que convocar a través de este proceso que tiene que llevar a cabo el Instituto Federal, el Instituto Nacional Electoral, este proceso para llevar a cabo en marzo del próximo año la revocación de mandato, Pepe. Ahora, el INE organiza y debe instalar el día de la revocación de mandato, de la consulta, pues, ciudadana, deberá instalar el mismo número de casillas a las que instaló el INE en la elección del pasado 6 de junio, en la llamada elección intermedia. Es decir, estamos hablando de más de 160.000 casillas, 161.000 más o menos. Así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, como si se tratara de una elección de manera normal. Son las casillas que tiene que instalar el Instituto Federal Electoral, quien se va a encargar, Pepe, de todo desde el inicio hasta el final de este proceso de revocación de mandato. Por supuesto, la parte más importante, el conteo de los votos. También vale la pena señalar, Pepe, que en lo que toca los recursos para poder llevar a cabo este proceso, este ejercicio, ya tocará junto con la Cámara de Diputados, quien ahora tiene que darle pues su visto bueno, palomear esta ley de revocación de mandato. Allá tendrán que asignar todo lo que tiene que ver con los recursos que necesitará el Instituto Nacional Electoral para que se pueda llevar de manera cabal este ejercicio de revocación de mandato, Pepe. Quédate en la línea entonces, por favor, Israel Aldave. Vamos a hacer una pausa muy breve para regresar contigo y que nos expliques qué sucedió cuando un grupo de senadores del Partido Acción Nacional realizaron una reunión con representantes del partido Vox, un partido español que está catalogado como de ultraderecha, ultraconservador, que está en contra del aborto, que está en contra de la libertad de la mujer, en fin, el partido más recalcitrante de los conservadores. Vamos a hablar de esto, si me permites, pero primero hagamos una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En un momento tendremos una conversación con el senador Gustavo Madero de Acción Nacional sobre el tema de la revocación de mandato. Él y Emilio Álvarez y Casa, también senador, fueron los únicos 2 votos en contra de los senadores presentes en la prolongadísima sesión que votaron en contra de la ley que reglamenta la revocación de mandato. En un momento comentaremos con él y vamos a comentar con él este asunto de la reunión de un grupo de senadores encabezados por su coordinador, Julen Rementería, reunidos con Santiago Abascal, dirigente de Vox, del partido Vox español, partido ultraconservador, y firmaron algo que se denomina la Carta Madrid, que el líder del ultraderechista Partido Español impulsa en contra del avance del comunismo en la iberósfera. A ver, Israel, ¿de qué se trató esta reunión? Que se manejó como una reunión privada, pero pues de privado no tuvo absolutamente nada.
las puertas y las ventanas estaban abiertas y todo el mundo se enteró de esto que ha generado, por supuesto, un verdadero escándalo político. Te escuchamos. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, como tú bien lo señalas, gran polémica y una lluvia de críticas ha generado esta reunión que sostuvieron 13 senadores del Partido Acción Nacional, con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista español Vox, con quienes firmaron esta carta, ya lo detallaba Pepe, la Carta de Madrid, que en la que se comprometen a frenar el avance del comunismo en lo que ellos llaman la Iberoesfera. Los panistas, Pepe, estuvieron encabezados por su coordinador Julen Rementería y recibieron en las instalaciones, en sus oficinas de la Cámara Alta, al político español tachado de misógino, antifeminista, racista y colonialista. Esto provocó que incluso, Pepe, algunos legisladores de Acción Nacional se deslindaran del encuentro y lo criticaran fuertemente. Tú lo señalabas, Pepe. Gustavo Madero lamentó el corrimiento, dijo, del partido y de su grupo parlamentario a la derecha. Xochitl Gálvez afirmó que ella con Vox ni a la esquina. Incluso el dirigente interino del PAN, Héctor Olario, también afirmó, Pepe, ante esta reunión que el partido no tiene vínculos, no comparte con Vox sus propuestas que violentan los derechos humanos. También se pronunció el expresidente de la República y ex militante, por supuesto, del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que con esto queda más que demostrado que la dirigencia del PAN hace un buen tiempo está perdida. Hoy dijo, con este encuentro con Vox queda más que demostrado, y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso, porque eso sería peor. Fue lo que redactó Pepe, el ex mandatario mexicano, en su cuenta de Twitter. Ante todas estas críticas a Pepe, pues tuvo que salir a dar la cara el coordinador Julen Rementería. Dijo que esta firma que plasmó en el documento fue a título personal y que no representa una alianza política entre el PAN con Vox. No es, y te digo categóricamente, no se trata, no es ninguna intención, ni tampoco pues puede hacerse desde el grupo parlamentario, porque ni siquiera es la vía, de ningún tipo de alianza con ninguna organización política de ninguna parte del mundo. Eso lo quiero dejar tan claro como lo estoy diciendo. De lo que se trata es de que hay líderes, de eso sí, de muchas partes del mundo, líderes que tienen que ver con ideologías diferentes, algunas que son distintas y otras incluso divergentes a la nuestra, que están de acuerdo en qué, en lo que contiene como propuesta este documento. Pepe, en la fotografía que se difundió de esta reunión, difundida a través de las redes sociales de la bancada panista, aparecen las senadoras Lili Telles, Indira Rosales, Guadalupe Saldaña, Guadalupe Murguía, Alejandra Reynoso, Minerva Hernández, Regina Cruz, Mayuli Simón, Nadia Navarro, Julen Rementería, Roberto Moya, Marco Antonio Gama y Víctor Fuentes. También, Pepe, en esta fotografía destaca la presencia del sacerdote Luis Gerardo Fernández Hernández, a quien se le ubica con los legionarios de Cristo. Por supuesto, Pepe, no solamente los panistas criticaron, sino también que la oposición aprovechó, del partido oficial, Morena, aprovechó todo para precisamente golpear, criticar esta acción por parte del Partido Acción Nacional. Fíjate, Pepe, que hablando precisamente de la escena panista, que hoy en estos momentos está en manos de Héctor Larios, también fijaron una postura a través de un comunicado, escueto comunicado, pues lo único que dice es que lamenta las interpretaciones equivocadas, así dice, equivocadas, que hayan generado este evento, esta reunión entre los senadores del PAN y el partido ultraderechista español Vox y su dirigente Santiago Abascal. Pepe. Muchas gracias por la información. Continuamos pendientes, Pepe, buenas tardes. Claro que sí, continuamos pendientes, dándole vuelo a este asunto que, le digo, provocó un verdadero escándalo. Está el senador Gustavo Madero, de Acción Nacional. Gustavo, muchas gracias, senador, por estar con nosotros aquí en Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación a tu programa. Siempre eres bien recibido y siempre eres un invitado permanente. ¿Qué va en el documento firmado entre Vox y el Partido Acción Nacional? Para empezar, no es todo el Partido Acción Nacional el que está acordando sumarse a esta llamada Carta Madrid, que habla de luchar a toda costa contra el avance del comunismo en la iberosfera.
Es correcto. No es todo el partido, no es todo el grupo parlamentario, pero sí está promovido en las cuentas oficiales del grupo parlamentario, y está el coordinador de mi grupo parlamentario, y eso es lo que genera esta imagen de que es el PAN que se está acercando a Vox. Y pues lo que pasa es que no hay que ser incautos, Pepe, o sea, no hay que, el documento es el pretexto para la reunión, pero lo que está habiendo ahí es un reforzamiento de lazos, un acompañamiento, un apoyo y reconocimiento como expresiones políticas que, a mi juicio, nos alejan mucho, Pepe, ahorita de lo que estamos necesitando en México. En México necesitamos que un PAN se corra más hacia el centro, Pepe, un PAN que sea más comprometido con los temas sociales, de la pobreza, de las desigualdades, de los derechos humanos, de la democracia, y no un PAN que se corra hacia la derecha, en donde pues nos aleje, nos reduzca a expresiones más radicales y extremas. Eso es lo que me preocupa mucho, por eso me deslindé inmediatamente, Pepe, y me preocupa mucho que ha habido pues un silente panismo. No ha salido con enjundia el desmarcamiento, el rechazo a esta expresión del partido de derecha conservadora, que a mi juicio no es lo que necesita México ahorita, sino que, y tampoco que refleja, Pepe, los principios democráticos que nos fundaron en 1939 con Manuel Gómez Morín. Desde el principio hay una lucha en el PAN al interior de gente que son más conservadores y gente que tiene una vocación más social. Yo me metí al PAN por ese PAN democrático que combatía el fraude, que combatía pues la corrupción, la impunidad y la pobreza en México, y por eso estoy allí. Entonces yo estoy luchando por ese PAN, y ahorita estamos a la mitad de una contienda interna, Pepe. Por eso se vuelve doblemente importante estas señales. Sí, ciertamente, porque el presidente del PAN, Marco Cortés, en este momento ha solicitado, entre comillas, licencia para buscar una reelección al frente de este partido en las próximas decisiones que tomarán ustedes, los panistas, y en este momento no está al frente del partido, pero inmediatamente se le conecta con él. Ahora, flaco favor les hizo Julen Rementería. ¿Piensan ustedes, los panistas, que Julen Rementería, por esta acción, debería ser removido como coordinador de la bancada de tu partido político en el Senado? Pues lo que pasa es que esa es una decisión unipersonal del presidente del partido. El coordinador representa al presidente del PAN, y en ese sentido, pues él fue nombrado por Marco Cortés, y en ese sentido es el apoyo el que lo refleja y apoya de manera contundente. Entonces, no podemos en el grupo parlamentario de manera democrática votar por alguien, sino que es simplemente lo que decide el presidente del partido en turno quién va a ser el coordinador. A mí sí se me hace muy importante que tengamos un presidente nacional y un coordinador que sean más comprometidos con un PAN humanista, social, democrático, y no con un PAN conservador, radical, de derecha. Ese es mi juicio, esa es mi opinión personal. Respeto a que piense distinto, pero es la oportunidad que tenemos para que en el 2024 el PAN se presente como una opción realmente atractiva para la mayoría de los mexicanos. Ahora, se ponen de pechito ante el presidente de la República, porque incluso les llama fascistas a los panistas por esta reunión con este partido ultraconservador que encabeza Santiago Abascal, y al firmar esta llamada Carta Madrid para detener lo que llaman el comunismo en Latinoamérica y España, en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. Te pongo, Gustavo Madero, lo que dijo el presidente al respecto. Te digo, se pusieron de pechito los panistas. Ya ven, hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Del Vox, ¿no? Se unieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Nada más que simulaban los del PAN, otros, de que eran demócratas. Y no, son conservadores y ultra conservadores, casi fascistas. Es lo que dice el presidente de la República, Gustavo Madero. Incluso Julen Rementería dijo que con esta Carta a Madrid se envía un mensaje al propio presidente.
diciéndole que el país nunca va a ser un país comunista. ¿El PAN anda extraviado? Sí, anda muy extraviado. El enemigo del PAN no es el comunismo. Ahorita no, el enemigo de México no es el comunismo. El enemigo sí es un populismo autoritario, y eso es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él no puede hablar de democracia porque no es un demócrata. El presidente Andrés Manuel nunca lo vas a hablar, nunca lo vas a ver sentado con la pluralidad, los distintos partidos tratando de construir consensos, que es lo que haría un demócrata. Al presidente nunca lo vas a ver apoyando a la sociedad civil, que es lo que haría un demócrata. El presidente siempre va a ser una decisión unipersonal, es autócrata. Entonces, por eso las descalificaciones del presidente me preocupan por su potencia y por su popularidad, pero no porque tengan realmente fondo, porque si alguien no es demócrata es él y Morena, son los partidos del dedazo, el partido que tiene dueño. En el PAN somos un partido de la democracia. Por eso me preocupa tanto este tipo de errores políticos, estratégicos, que confunden y nos alejan de la idea del PAN que estamos defendiendo, el partido de la democracia, el partido que defiende a los ciudadanos, al individuo para la toma de decisiones, y no al presidente omnipotente, paternalista, clientelista que tenemos ahorita en México, ¿no? Entonces, por eso esta batalla, pues le das argumentos al presidente de la República para que siga construyendo su narrativa, aunque mentirosa, muy pegajosa. ¿Vas a hacer algún reclamo personal a Julen Rementería, además de lo que nos estás comentando ahora, que junto con otros panistas como Laura Rojas, como Xóchitl Gálvez, en fin, ya no tengo aquí la lista más o menos, pues no están de acuerdo, están comprometiendo al Partido Acción Nacional en un momento, tú bien lo dijiste hace un momento, en un momento donde se requiere una alternativa democrática y comprometida con los derechos humanos y no en una lucha tan radical. Sí, mira, ya empezamos a hablar con Julen, ya lo hablamos en el grupo parlamentario. Él hizo una rueda de prensa posterior para tratar de desmarcarse, pero creo que va a ser necesario ser más contundente de qué sí somos, de a qué nos comprometemos, dónde está el Partido Acción Nacional ahorita. Y en esta renovación de la dirigencia, Pepe, es la gran oportunidad, es el momento en el que el Partido Acción Nacional debe de tener un paso hacia adelante, haciendo una propuesta de cómo combatir la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades, la injusticia y la inseguridad, con prácticas y políticas económicas que sí funcionen, porque el presidente Andrés Manuel habla de todo esto, pero tiene puras recetas que no funcionan, que ya después de 3 años estamos constatando que se han generado más pobres, que se han generado más homicidios, que el tema de salud vamos para atrás, que el tema energético no le está atinando, que el tema de la economía no crecemos, no hay inversión ni pública ni privada, y en ese sentido el PAN tiene la gran oportunidad, Pepe, de salir con una visión de futuro, con un faro de oriente a los mexicanos de por dónde sí podemos atacar estos problemas, pero con propuestas plurales, incluyentes, tolerantes, de centro, que sí resuelvan y atiendan a los problemas de raíz, como en otros países lo han logrado hacer, Pepe. Yo creo que debemos inspirarnos, y la pregunta que yo les hago es, ¿a qué país nos queremos parecer? ¿Con cuál nos identificamos? Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a tener una idea de qué tipo de gobierno, qué tipo de sociedad, qué tipo de empresarios debemos de construir para salir adelante. A mí me gustan mucho los modelos nórdicos, los países como Canadá, los modelos europeos, Nueva Zelanda, etcétera, estos países que tienen un gobierno fuerte, pero que es social, con una vocación, que le da los derechos a todos los ciudadanos para que nadie tenga pobreza, que todos tengan suficiente alimentación, educación, vivienda, a partir de pago de impuestos y un Estado de Derecho, pero un Estado que promueve la inversión, la iniciativa privada. Eso no lo tenemos en México y hay que construirlo. Gustavo Madero, me permito preguntarte por último, tú fuiste uno de los 2 votos en contra de la revocación de mandato. ¿Por qué votaste en contra de la revocación de mandato cuando fue aplastante la mayoría que votó a favor? Porque yo sigo creyendo que esto es una trampa, otra trampa distractiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se la pasa queriéndonos mantener distraídos.
yo volteo para atrás y digo, ¿cuántos meses hemos estado discutiendo si el ministro Saldívar debe de tener 2 años más o no? Es una estupidez, dice esa discusión, y ves todas las tintas, los editoriales y los espacios que nos hemos distraído en eso. Después vino la consulta popular para ver si juzgabas a los expresidentes, cosa que sabías tú y yo que no iba a pasar nada con eso, pero se gastaron dinero, discusiones y el espacio del debate público. Y ahora vendrá este sonso debate para ver si el presidente debe continuar o no. En realidad está promovido desde el poder, está patrocinado desde el gobierno, y la revocación de mandato es un derecho que debe de tener la oposición, pero no para ser un instrumento de propaganda política como lo está haciendo ahorita con esta pregunta de si tú quieres que continúe Andrés Manuel. Eso es lo que está mal, y eso nos va a costar 6 meses más de demagogia y 4,000 millones de pesos de derroche, cuando deberíamos de estar discutiendo de los temas del COVID, de las medicinas para los niños con cáncer, de la falta de inversión pública, de los cambios que está habiendo en los criterios en la Comisión Federal de Electricidad y que están espantando a las inversiones, en el tema de la inseguridad, que no le están atinando con este modelo de la Guardia militarizada, que vamos a llegar ya a los 100,000 homicidios en este mes de septiembre. Todo eso es lo que deberíamos estar discutiendo, pero este señor se la pasa mandándonos estos distractores, y nosotros caemos como incautos en su juego, y vamos a entrar en esa dinámica. Por eso votamos en contra, Emilio Álvarez y Casa y yo, porque no es un verdadero instrumento de democracia directa, es un instrumento de manipulación y propaganda del gobierno federal. Te agradezco mucho, Gustavo, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista. Te lo aprecio. Un saludo, Pepe. Hasta luego. Un saludo igualmente. Hasta pronto. Gustavo Madero, senador del Partido Acción Nacional. Vaya escándalo. Permítame una pausa breve. Lo comentamos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista, comentarista político en este espacio de noticias. Mi amigo Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo escuchas y ves y miras y adviertes el tema Vox, que se reunió, este partido español ultraconservador y derechista, que involucró ahí a una serie de senadores de Acción Nacional, y ahora Acción Nacional está en la punta de la lengua de todos los que dicen que es un partido, como les decíamos, de derecha y fascista? ¿Cómo la ves, Jesús? Pepe, buenas tardes. Pues me parece muy preocupante el hecho de que en estos momentos se muestre el Partido Acción Nacional, que es el principal partido de oposición en México, tan extraviado, tan confundido, y que busque inspiración, que busque alianza con una organización que sin duda puede describirse como una organización protofascista, una organización de extrema derecha, que de ninguna manera puede representar una inspiración frente a los retos políticos que tiene México. Me parece que revela la confusión, la ausencia de ideas dentro de ese partido, y sobre todo creo que la falta de liderazgo político, porque el hecho de que un manojo de legisladores de Acción Nacional hagan esto, pues refleja que no hay una conducción firme dentro del Partido Acción Nacional, y que de esa manera pues está buscando orientación en los lugares pues más preocupantes de la brújula política contemporánea, en estos grupos, pues sí, de populismo de ultraderecha en España. Esto le pega incluso a la alianza Va por México, esta que han integrado precisamente Acción Nacional, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática, que legislativamente tienen un convenio pues para ir como bloque opositor contra Morena y sus aliados. Le pega muy fuerte a todo lo que huela de esa manera, de tal modo que el PRI, por cierto, al tener todos los detalles de esto, niega que estos encuentros o acuerdos con Vox hayan significado también la participación del PRI.
Dice, nosotros no nos vamos a dejar salpicar. Carolina Villano y Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente de este partido político, rechazan algún encuentro con este partido ultraderechista de España o de haber establecido algún acuerdo en lo oscurito, y aclaran que si algún militante lo hizo fue a título personal y no representa a esta fuerza política, es decir, al PRI, ni tampoco marca su postura con esa organización extranjera. Se deslindan, se apartan, pues. Bueno, yo creo que esto también nos reitera, Pepe, la fragilidad de esa coalición legislativa, la precariedad de su cemento, el hecho de que pueda haber este tipo de coqueteos con la ultraderecha española, pues me parece que refleja lo débil que es esa alianza, lo frágiles que son sus puntos de identidad. Y yo creo que hacia adelante eso es algo que mueve a reflexión, porque pues, quizá esto será una anécdota más que se enterrará con las cosas que sucedan en los próximos días, en las próximas horas, pero finalmente esto nos refleja que no hay norte en las oposiciones, que no hay una idea de hacia dónde puede caminar una posición crítica frente al gobierno de López Obrador que resulte atractiva, que sea contemporánea, porque la verdad es que leer el manifiesto, esta Carta de Madrid, es darse cuenta que quienes lo firman no están en el presente, no están en México, porque hablan de una lucha en contra del comunismo, como si estuviéramos nosotros frente a la sucesión de la Unión Soviética. Hablan de una región de Iberoamérica secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista. Hablan del avance del comunismo que supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo. Hablan de instaurar un Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada. Está comprometida, dice, con la promoción de todos estos valores en la iberoesfera, una comunidad de más de 700 millones de personas de la que España forma parte. Yo creo que cuando lees estas referencias de la Carta de Madrid, pues nos damos cuenta que no hay foco en la lucha política de los firmantes, que no hay foco, sobre todo si lo vemos, por ejemplo, en el caso de México, en donde yo coincido en que puede haber desafíos enormes para la democracia liberal, pero no se trata de que esté en peligro la propiedad privada, de que esté avanzando el proyecto totalitario del nuevo comunismo en el país. El reto es mucho más complicado. El reto político de nuestra época no es el reto de la Guerra Fría y no se puede enfrentar con esa retórica que proviene de otro siglo, de otro tiempo. Nos decía hace un momento Gustavo Madero, senador del PAN, de larga trayectoria, nos decía, esto no viene a significar otra cosa que la manifiesta división al interior del Partido Acción Nacional, entre una dirigencia que promueve este tipo de acuerdos de ultraderecha, retrógrados, frente a una realidad de un panismo que busca colocarse en el centro del debate político. ¿Tú crees que esto tenga esas repercusiones? La conversación con Gustavo Madero fue muy interesante. Creo que las declaraciones de Madero fueron realmente muy certeras, en tanto que advierte que no hay una guía, no hay una conducción, no hay un liderazgo dentro del Partido Acción Nacional, y frente a estos vacíos pues pueden llegar los demagogos de fuera a ofrecerse como brújulas políticas, como brújulas ideológicas. Pero es un reflejo claramente de que no hay liderazgo en Acción Nacional, que no hay conducción, a pesar pues de que estén en momentos de gran exigencia histórica para el país. Pues muchas gracias, Jesús, gracias por este comentario. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente para ti, gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político en este espacio de noticias. Nos permite una pausa muy breve, regresaremos con usted enseguida para comentarle cómo va el tema de los contagios de COVID y para decirle que la Ciudad de México pasa de semáforo naranja a semáforo amarillo durante las próximas 2 semanas, según anunció hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aquí es. Este día
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, decomisaron más de 5,000 placas vehiculares apócrifas. Fue en 4 inmuebles. Hay 5 personas detenidas. Tenemos en este momento contacto con el oficial encargado de este operativo, que por razones de seguridad cuyo nombre mantenemos en el anonimato, pero lo que nos interesa sobre todo, además de saludarlo y agradecerle, es la información que ha suscitado esto, que no son pocas placas, 5,000 juegos de placas apócrifas. Oficial encargado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Un saludo para ti y tu audiencia. Gracias. Fue un operativo sin precedentes, ¿no? Sí, muchas gracias. Fíjate que el día de hoy un operativo conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como bien lo dices, realizamos 4 cateos en los que aseguramos a 5 personas y desmantelamos un taller donde elaboraban placas apócrifas de circulación, tanto de vehículos de la Ciudad de México como de todo el país. Eran placas principalmente para vehículos de transporte y de carga, tengo entendido. Se aseguraron dentro de estas placas, eran sí de transporte público, pero había también placas normales de circulación para cualquier vehículo, y había placas hasta que eran utilizadas para vehículos de escolta. Había placas también para que son utilizadas para las personas que son minusválidas, y había placas de vehículos antiguos también. Es decir, era un operativo hecho por profesionales, ¿no? Con técnicas de fabricación avanzadas, ¿creen ustedes? Sí, el taller estaba dividido en 3 fases, lo tenían dividido en 3 fases. La primera era un área como de laminación, donde se llevaba el corte de las placas, se les asignaba un número. Después pasaban a un área de impresión y plastificado, donde se les daban los colores dependientes de para qué estado fueran a hacer estas placas, y después pasaban a un área determinado donde se le arreglaban los pequeños detalles de impresión que tuvieran error y se le agregaban los hologramas que llevaran las placas y se embolsaban para su distribución. Asimismo, en este mismo taller se elaboraban tarjetas de circulación, se elaboraban engomados, algunas licencias de conducir también eran elaboradas en su interior. Al interior también se aseguraron sellos de diversas dependencias de gobierno, los cuales eran falsos. También aseguramos materia prima con la cual lo elaboraban esto, impresoras 3D, impresoras láser, impresoras para credenciales, computadoras, aseguramos, escáner. Todo eso se aseguró el día de hoy. Ahora, ¿cómo es que dan ustedes con esto? ¿Cómo descubren el fraude? Derivado de las indicaciones que nos da el señor secretario de Seguridad Ciudadana, así como la jefa de gobierno, de investigar a las organizaciones criminales que operan desde la clandestinidad, y del trabajo continuo que tenemos con la Policía Cibernética y la Fiscalía General de Justicia, se fue como se logró identificar esta organización que vendía por medio de aplicaciones electrónicas estas placas, o por la red de internet vendían estas placas a personas, engañándolos a hacerlas pasarse como gestores. Asimismo, estas mismas placas eran vendidas a otras organizaciones criminales por mayoreo para realizar diversos crímenes y no fueran identificados. ¿Está identificado el grupo para el cual trabajaba esta empresa por supuesto ilegal? Estamos todavía trabajando en la integración, se trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia, se está integrando todavía la carpeta. Vamos a realizar más acciones en contra de esta organización. ¿Hay cuántas personas detenidas? Tenemos 5 personas, tenemos hasta el momento 5 personas detenidas, pero seguimos trabajando. ¿Qué han declarado? Al momento fueron puestos a disposición del Ministerio Público y él va a definir la situación legal en las próximas horas, pero todavía están ellos todavía en fase de integración en la carpeta. Son 2 hombres y 3 mujeres, y también, claro, todos los objetos que aseguraron que están a disposición del Ministerio Público, ¿no? Así es, inclusive, fíjate que aseguramos un vehículo con reporte de robo, el cual ya tenía un juego de placas de estas que ellos mismos elaboraban. Pues enhorabuena por este exitoso operativo.
¿Será el único? ¿Sería la única empresa que hay en este momento haciendo esto o sospechan de que haya otros que también se dedican a lo mismo? Se continúan con las labores de inteligencia y se están generando nuevas líneas de investigación para identificar a posibles otras organizaciones que se dediquen a esta misma actividad, pero esta es de las organizaciones más grandes que se ha logrado desarticular y que se les ha asegurado gran número de placas en la Ciudad de México. Pues hay que advertir pues a los usuarios de las redes sociales y de la internet y demás, no caer en la trampa de tratar de adquirir estas placas y estos documentos haciéndose pasar los vendedores como gestores de las autoridades legítimas, ¿no? Así es, los invitamos a que se acerquen a los elementos de la Secretaría si tienen alguna duda con alguna de sus placas para que ellos mismos se las revisen. Y no habrá represalias en todo caso. Tendrían que checar dependiendo qué tipo de vehículo es el que se utilizó, pero tendrían que acercarse con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con elementos de la Fiscalía General de Justicia para que les chequen sus placas. Correcto, pues muchas gracias, oficial, gracias por esta entrevista. Señor José, y muy buenas tardes. Igualmente, gracias, el oficial encargado de este operativo que realizó exitosamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para decomisar por lo menos 5,000 placas apócrifas, además de tarjetas de circulación, permisos, computadoras, impresoras de todo tipo, un vehículo con reporte de robo, aves exóticas, en fin, toda una organización que vendía sus productos, entre comillas, a través de la Internet. Tenemos contacto con Juan Antonio Jiménez. Ya detuvieron a los asesinos del doctor, del neurocirujano asesinado ayer en la alcaldía de Coyoacán. Están bajo resguardo. Desde ayer estaban detenidos. ¿Qué novedades puedes aportar, puedes agregar en este momento, Juan Antonio? Gracias, Pepe. El Ministerio Público de Coyoacán aún investiga a los dos sujetos que fueron presentados tras el asesinato de un doctor en calles de la alcaldía de Coyoacán. Asimismo, las autoridades ministeriales indagan varias líneas para esclarecer esta ejecución que fue directa. Como se recordará, luego del homicidio del neurocirujano y oncólogo José Raúl Guerra Mora, de 35 años, al que atacaron con múltiples disparos de arma de fuego a bordo de un vehículo de lujo, los policías preventivos detuvieron a dos sospechosos de los hechos. Eduardo Alejandro Navarrete, de 28 años, y Cristian Nieto, de 25, estaban en posesión de varias dosis de marihuana cuando fueron asegurados en la calle Hidalgo, colonia Xotepingo, sitio en el que abandonaron la motocicleta en la que viajaban. Los implicados ya rindieron su entrevista, en la que se deslindan de haber cometido la ejecución que se registró en la avenida División del Norte y Árbol de Fuego. Pese a ello, la representación social continúa llenándose de elementos para determinar en las próximas horas la situación jurídica de estos dos sujetos, quienes, independientemente de esta acusación, también ya están relacionados con delitos contra la salud. Es importante recordar que el especialista circulaba en su automóvil blanco cuando dos sicarios en motocicleta lo interceptaron y atacaron de manera directa. En el lugar de intervención se localizaron un total de 15 casquillos de arma de fuego, no 14 como se había dicho, fueron en total 15, y de acuerdo con las investigaciones, el médico hizo un alto en el semáforo de dicho cruce vehicular. Uno de los sicarios bajó de la motocicleta y realizó los disparos contra su víctima y después abordó la moto para darse a la fuga. El doctor José Raúl Guerra apenas en marzo pasado había contraído matrimonio. La víctima se especializaba en cirugías de tumores y problemas neuronales. Además, era experto en el tratamiento de cáncer y prestaba servicios en el Instituto Nacional de Cancerología. Así que, Pepe, la Fiscalía Capitalina aún continúa con las investigaciones en este caso. Pepe, el reporte. Estaremos atentos al resultado de la indagatoria porque al parecer un compañero médico del doctor asesinado estaría involucrado, ya que recibió el doctor asesinado amenazas de esta persona. Es que esa es otra de las líneas de investigación, Pepe, unas amenazas que vienen del interior de la República luego de que el doctor víctima, pues se saliera de una asociación en la que estaban. Sin embargo, todas esas partes son por lo menos 3 diferentes líneas de investigación las que tiene la Fiscalía Capitalina en estos momentos. Muchas gracias, gracias por la información, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos el contacto con Irán Espinosa de los Monteros de Fórmula Jalisco.
fue liberado el único detenido por el asesinato de quien fue gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, un asesinato ocurrido hace ya bastante, hace más de un año, casi 2 años van a ser. Hiram, ¿de qué se trata? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Para precisar, fue en diciembre del año pasado cuando se dio el homicidio de este exmandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en el bar Distrito 5. Recordarás una noche en la que pues entraron personas armadas, lo llevaron hasta el baño y ahí fue asesinado el exgobernador. En efecto, justo hace cosa de media hora, la Fiscalía del Estado acaba de oficializar esto que tú mencionas. Me refiero a la liberación de Raúl N., el único detenido en hechos vinculados, o en las investigaciones vinculadas, porque también hay que decirlo que en este caso lo que se le relacionaba a este hombre es que al momento de las indagatorias, cuando estaban visitando los sitios a los que fue en donde se había encontrado Aristóteles Sandoval, días previos, horas previas, e incluso los vehículos que habrían estado el día de los hechos, de la madrugada de los hechos, mejor dicho, dieron con un complejo de departamentos de lujo. Ahí ubicaron parte de los vehículos que habían estado en el área de Ballet Parking al momento en que fue asesinado el exmandatario, y justo este hombre, Raúl N., subía a uno de ellos y pretendía irse cuando ya estaba todo el operativo por parte de los elementos armados ahí montado. Él se asiste e incluso también pretende sobornar a agentes de la Fiscalía de Jalisco, y es bajo este argumento que se le detiene, es decir, el cohecho. Desde diciembre y hasta apenas el día de ayer, él estuvo preso precisamente por esta acusación, pero en realidad sin ningún vínculo, digamos, a la agresión directa en contra del mandatario, de forma que pues estamos igual que en diciembre del año pasado, sin ningún detenido por el asesinato per se, luego de que también tú recordarás, se difundieron fotografías de una pareja, un hombre y una mujer, que presuntamente habrían sido los actores materiales. Se ofreció en aquel momento también una recompensa para que él diera información que llevara a su captura, lo que después se desactivó, luego de que la Fiscalía dijo que ya tenían datos precisos, cercanos, pero hasta el momento pues ni un solo detenido por este magnicidio. Es lo que se tiene. Y bueno, ¿por qué se liberó a Raúl N? Básicamente porque a fin de cuentas aceptó que intentó sobornar a los agentes de la Fiscalía, aceptó este delito cometido de cohecho, por lo que el juez le concedió suspender el proceso y dictar algunas medidas condicionantes, entre ellas que no puede salir de Puerto Vallarta, de donde él radica, durante los próximos 6 meses. Es lo que se tiene, Pepe. Esto fue, efectivamente, tienes toda la razón, fue el 18 de diciembre del año pasado, en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, quien fuera gobernador del estado de Jalisco, el antecesor de Enrique Alfaro, por cierto. Gracias por la información, Hiram. Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas noches ya, Hiram Espinosa de los Monteros. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya está aquí en la mesa la cifra de contagios y muertes a consecuencia de la pandemia. Sume usted otros 17,409 casos de contagios en las últimas 24 horas y también sume otras 725 muertes. En total, oficialmente están reconocidas más de 262,000 muertes, aunque ya no hay quien niegue o pueda negar que las muertes reales vinculadas al COVID son cerca de 500,000. Hay también 3,5 millones de casos acumulados, según las cifras del sector oficial de la salud. ¿Cómo está la cuestión de los semáforos en el mapa, Carlos? Pepe, el semáforo epidemiológico, según la Secretaría de Salud, lo ha actualizado para la semana que va del 6 al 19 de septiembre. Primera, ninguna entidad está en el semáforo rojo. Segunda, ya no hay ninguna. Ningún estado de la República Mexicana está en el semáforo epidemiológico color rojo. Solamente hay 2 en verde y están en los extremos, Chihuahua y Chiapas. Las entidades que pasan en esta semana de naranja a amarillo, es decir, que mejoran su condición, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas, que se suman a las que ya estaban en amarillo.
Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa, que continúan, insisto, en amarillo. De rojo, que estaban en la peor circunstancia y que ya pasan a naranja, y con esto ya no hay rojos, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. Yucatán es la única entidad que retrocede, pero pasa de amarillo a naranja. Entonces, por donde empecé, Pepe, ya nadie queda en rojo, hay solamente 2 estados que están con el semáforo en verde y todos los demás entre amarillo y naranja, pero en amarillo el grueso del país. Hablando de la Ciudad de México, que va 2 semanas en amarillo ya, se anuncia que bares, cantinas, antros y discotecas podrán reabrir a partir del próximo lunes. Esto lo dijo Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad. A partir de este lunes, que entra en vigor el semáforo amarillo en la Ciudad de México, los establecimientos mercantiles o actividades cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas y salones de fiesta, estos son giros como bares, cantinas, antros, discotecas u homólogos, podrán operar con un aforo máximo de 50% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento o bien conforme al horario habitual. El resto de actividades económicas de la ciudad podrá a partir de este lunes operar con el aforo, horario y disposiciones aplicables a su aviso o permiso de funcionamiento vigente. Y enfatizamos, continúa para los giros que aplica el programa Ciudad al Aire Libre. Este fue lo que dijo Eduardo Clark. También las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que la fase 27 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID se va a llevar a cabo del martes 7 al sábado 11 de septiembre, con la aplicación de segundas dosis a 523,570 adultos de 40 a 49 años. Si usted está en ese rango de población, tome nota, esto va a ser en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztacalco, y les van a aplicar el biológico AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca. Es entonces la segundas dosis a los de 40 a 49 en 6 alcaldías, ya le dije cuáles son. Se estima aplicar más de 100,000 vacunas en promedio todos los días. ¿Cuáles son? Voy a repetirlas porque esto es para la sociedad. Azcapotzalco, Iztapalapa, para quienes van a recibir segunda dosis de 40 a 49. Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztacalco. Les van a poner la vacuna AstraZeneca. Y en las redes sociales, hoy causó mucha atención, llamó mucho la atención, bueno, desde anoche, la difusión de un video en donde una niña, Zulma González García, de 12 años de edad, enferma de diabetes, reclama al subsecretario Hugo López-Gatell no haber recibido su vacuna contra el COVID-19 pese a tener una resolución judicial. El video se publicó a través de las redes sociales, concretamente a través del Twitter. La menor es originaria de Jalapa, Veracruz, y mostró en el video, en YouTube, la resolución que le otorgó el Poder Judicial para ser atendida, para que sea vacunada, porque dice, padezco diabetes tipo 1, y recordó las palabras de López-Gatell que dijo en el año 2020. Es una denuncia muy actual, muy bien hecha, por parte de esta niña que le habla a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con todo el derecho de una niña enferma. Hola, doctor Gatell. ¿Me recuerda? Soy Zulma, de Jalapa, Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1. Y en abril del año pasado usted me dijo esto. Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes y hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID. Entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta. Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer.
día que COFEPRIS ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda que, al igual que otros grupos de alto riesgo, a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave, se les puede ofrecer la posibilidad de vacunarse. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Pero el día de hoy, 1 de septiembre, después de estar 1 hora en la cochera del secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos. No ha habido respuesta del doctor Hugo López-Gatell, a quien es dirigido este mensaje de esta niña, Zulma González García, de 12 años de edad. Hoy, por cierto, el presidente de la República dijo que hay una campaña sospechosa para promover amparos para que niños sean vacunados contra el coronavirus, que incluso podría buscar un negocio para las farmacéuticas. Dice que es raro que estos recursos se concentren en 4 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, se están dando estos amparos y me llama la atención porque hay estados en donde se están presentando más amparos. Ya lo estoy viendo como una acción concertada. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la República. Y mire, en relación con la pandemia, y no lo puede usted negar, la economía es uno de los segmentos de la sociedad que en mayor manera han resentido justamente los efectos de la pandemia, los efectos en la economía y en los altos niveles de inflación que siguen presionando los ajustes salariales en el mediano plazo. Los incrementos del sueldo que prevén otorgar los empresarios para 2022 quedan por debajo del aumento anual de los precios al consumidor. En pocas palabras, el dinero se está haciendo chiquito. ¿Cuál es el remedio para evitar que se encoja lo que tanto trabajo, el dinero, el salario, pues, que tanto trabajo nos cuesta a todos los que tenemos la suerte de contar con un trabajo? ¿Qué podemos hacer para que no se haga chiquito el dinero? Tengo el gusto de saludar a Francisco Bank. Él es director divisional de Banca Privada y Patrimonial Norte y Bajío de Actinver. Él eventualmente colabora con este espacio y hoy viene muy a cuento invitarlo para preguntarle justamente cómo evitar, tener finanzas sanas ante la inflación descarada que hay en estos momentos que amenaza el achicamiento de nuestro dinero. Francisco, muchas gracias, Francisco Bank, por aceptar la llamada, la invitación. Muy buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ti, hombre. Muy agradecido de que me des un espacio. Oye, pues respondiendo a tu pregunta, pues con educación financiera. Es que, mira, suena bien complicado, pero es muy sencillo. O sea, es que la gente se espanta cuando le dices educación financiera. Pues, ¿qué es eso, no? Claro, porque sabes que las finanzas, la economía, son palabrotas que normalmente nos asustaban, ¿no? Pero hoy no, yo creo que hoy son más comunes que nunca y afortunadamente tenemos muchas opciones que están al alcance. Y una de las opciones es el reto Actinver. A ver, ¿qué está ofreciendo Actinver para recomendar un buen ahorro? Yo lo quiero ver como un buen ahorro. Mira, como un buen ahorro. Pero yo quiero volver a lo de la educación financiera, Pepe, porque primero, para poder hacer un buen ahorro, tienes que entender cómo se maneja la economía, cómo funcionan las finanzas, y entonces empezar a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, cuando ya lo aterrizamos al reto Actinver, yo te quiero decir que son 13 años ya de éxito, y estamos muy contentos porque son ya, como te digo, el 13º año en que estamos lanzando este reto Actinver, ¿no? Yo te lo puedo resumir en 3 palabras: aprendes, compites y ganas, ¿sí?
Aprendes porque tienes acceso a más de 40 cursos y talleres que son impartidos por especialistas de Actinver, de la Bolsa Mexicana de Valores y empresas invitadas. Compites porque hay un simulador que recrea los movimientos de la bolsa, donde compras y vendes acciones para armar un portafolio de inversión. Y ganas porque imagínate nada más, o sea, ahorita te digo cuánto cuesta, pero puedes tener acceso hasta 500,000 pesos el primer lugar, 250,000 el segundo lugar y 100,000 el tercer lugar, al final del reto Actinver, ¿no? Entonces, y en total se reparten hasta 2 millones de pesos en premios. Entonces, la verdad es que esto te da acceso a más de 120 conferencias que están bien enfocadas a todo este asunto de aprender de la educación financiera, ¿sí? Y aparte, pues yo creo que es lo que tenemos. Mira, yo quiero que lo veamos de esta manera. El reto Actinver no es un reto bursátil, es una experiencia financiera. De eso se trata, mi querido Pepe. Correcto, te entiendo. Entonces hay que aprender a manejar nuestros recursos, los que tengamos, porque hay que entender que esta cuestión de prever financieramente el futuro no es solamente un privilegio de quienes tienen mucho dinero. Así es. Mira, yo también a eso me refería, ¿no? Cuando te dije que esas palabras como economía, finanzas, son palabrotas que antes de veras las teníamos enormes. No, hombre, al contrario, la verdad es que la economía está al alcance de todos y la educación financiera también, de todos, absolutamente de todos, Pepe. Es cuestión de que tengan el interés de hacerlo y de participar. Pues si la gente se acerca con Actinver, seguramente lo hará con mucho interés, tomando en cuenta lo que está previendo el Banco de México respecto a la inflación para el año 2022. Va a arrancar 2022 con una inflación arriba del 5%. Vuelvo a lo mismo, se nos está haciendo chiquito el dinero y no veo que haya mucha actividad en cuanto al incremento salarial para de alguna manera compensar estas pérdidas, por más que se nos diga. Entonces es una buena idea acercarse con ustedes y que orienten a los que pueden tener la oportunidad de un ahorro, que los orienten para que ese dinero, insisto, quede sanforizado, como decía mi abuelita cuando lavaba las camisas. Así es. Fíjate, la verdad es que te voy a dar las fechas clave, Pepe. Las inscripciones fueron desde el lunes 9 de agosto al domingo 3 de octubre. Luego hay otra fecha importante que es la jornada por una educación financiera del lunes 20 al viernes 24 de septiembre. La semana de educación financiera también del lunes 4 al 8 de octubre. Y concurso del reto Actinver es desde el 11 de octubre al 19 de noviembre. Son 6 semanas en total. Si me permites, te voy a dar para preguntas o dudas, inclusive para inscribirse. Mira, en Facebook es Reto Actinver, así nada más. En Twitter, @Reto Actinver. Y nuestro teléfono es 55 59 50 46 60. Y para inscribirnos, www.retoactinver.com. Pues está muy fácil llegar con ustedes y recibir orientación e invitación para esta educación financiera que no nos debe de espantar, me quedó muy claro. Francisco Bank, como siempre, es un gusto saludarte en tu calidad de director divisional de Banca Privada y Patrimonial Norte y Bajío de Actinver. Pepe, igualmente, te mando un abrazo y muchas gracias también a tu auditorio por escucharnos. A ti por estar con nosotros, como siempre, con la mejor disposición. Francisco Bank de Actinver. Nos permite una pausa breve, volvemos con Rafael Cardona, con el asunto de Julio Scherer y ese puente que se rompió entre el gobierno de la Cuarta Transformación y quienes tenían un diálogo con el presidente de la República a través de este funcionario que dejó de ser ayer confirmado consejero jurídico de la Presidencia de la República. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos al cristalazo con el periodista Rafael Cardona, a quien saludo esta noche, como siempre, con mucho gusto, para comentar el mar de fondo que hay detrás de la renuncia, de pronto para algunos sorpresiva, para otros no tanto, de Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico de la Presidencia de la República, asunto que se confirmó ayer, después de que el martes había sido un rumor a voces,
que después no se confirmó al día siguiente porque era el día del informe y le robaba atención, pero al tercer día, el jueves, ya lo confirmó el presidente con voz propia y con la presencia del propio Julio Scherer. ¿Cómo la ves? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarlos a todos. Mira, Pepe, yo quisiera separar de las dos cosas, el hecho mismo y la manera como el hecho fue presentado al público. Todo comenzó, como dicen los clásicos, todo comenzó con un tuit que envió Pascal Beltrán del Río, al menos fue el primero que yo vi en la tarde. El director general editorial de Excelsior. Sí, pero casualmente, ex subdirector de Proceso. Y Proceso, pues es la revista de la familia Scherer. Claro, tiene otros asociados, pero de a poquito, ¿no? Entonces, la confirmación después vino por el sobrino del señor Scherer, que trabaja ahí en la revista, y que fue el primero que anunció los motivos, bueno, no los motivos, pero sí la consecuencia de su renuncia, diciendo que se dedicaría a asuntos relacionados con su profesión y que retomaba sus asuntos profesionales ya fuera del gobierno. Entonces, el error desde mi punto de vista y lo que ensucia un poco todo esto, es que Jesús Ramírez, sin saber qué hacer, como le ocurre con mucha frecuencia, haya dicho, es un rumor de los periódicos, y otra vez la culpa satanización de los medios. La culpa de todo en este mundo la tenemos los medios. El Mensajero. Entonces, hay que matar. El hombre dice Jesús, ¿no? Dice, es un rumor. Nada más que es la primera vez que al día siguiente un rumor se convierte en una presencia en la mañanera, y es el momento en el que el presidente abre su conferencia diciendo, vamos a informar de la renuncia. Espéreme, señor presidente, ¿cuál renuncia? Si eso es un rumor, dijo su vocero, el hombre que habla en el nombre de usted, dijo que eso era un rumor. Y ahora resulta que no es un rumor, que es un hecho consumado. Y si es un hecho consumado, ¿por qué el vocero lo negó? ¿Y por qué lo presentó como una falla en la calidad de la información de los medios, llamémosle así, tradicionales? Ya después vinieron otras cosas en la conferencia. Y a mí me recordó mucho estos procesos revolucionarios en los que el acusado tiene que presentarse a exponer sus culpas y purificar a su jefe. Era como Bujarin en los procesos de Moscú, ¿no? Entonces, Julio Scherer toma el atril presidencial y no lo hace para explicar su renuncia, lo hace para dejar testimonio del enorme afecto que guarda por el presidente de la República, quien a su vez nos dice cuánto amor le tiene a su hermano. No es un colaborador, es su hermano. ¿Y cómo estarán las cosas si los hermanos o son incómodos o se van? Esto tiene mucho que ver con el movimiento de Olga Sánchez Cordero, porque Olga Sánchez Cordero había sido un enlace fallido en algunas cosas a las cuales Scherer entraba un poco al quite, aprovechando el gran mundo de relaciones que tiene Julio Scherer, que es un hombre que se ha dedicado a hacer empresa, a hacer consultorías en firmas importantes a lo largo de su vida. Y entonces ahí había un roce más o menos permanente, y el presidente lo resuelve a la manera de las mamás justicieras que leyeron la teoría salomónica de que todos boludos o todos rabones. Entonces, ¿qué hizo? Pues quitó a Olga y quitó a Julio. Punto. Eso fue todo lo que pasó. A Olga la quita, la impone como presidenta en el Senado, con lo cual le pega otro coscorrón al señor Monreal, y a las otras 4 mujeres que estaban haciendo fila para ver quién de ellas iba a presidir la mesa directiva en el Senado.
Y Julio pues simplemente está condenado a la cesantía eterna, porque este gobierno, con su ayuda, legisló para que nadie pueda trabajar en áreas sensibles en las que haya tenido información como funcionario público una vez que deje el gobierno. Si él como abogado ya no va a poder representar a nadie que tenga relaciones con el gobierno durante 10 años, pues a lo mejor se va a tener que encargar de tramitar algún divorcio o sacar un borrachito de la cárcel o hacer amparos contra el alcoholímetro, porque las grandes firmas nacionales pues no van a poder contar con sus servicios como abogado, porque la ley, insisto, ley que él ayudó a hacer para quedar bien con el presidente, dice que en las áreas que hayan rozado tu zona de trabajo y tu área de influencia política, no podrás tener trabajo durante 10 años. Entonces, pues, no sé, a lo mejor un día de estos lo encontramos como comentarista de la radio o de la televisión, no sé. Pero a ese destino lo han condenado con su aplauso. Era el hombre más cercano y por mucho al presidente de la República, quizá a alguno de los pocos que sí escuchaba en sus debates, discusiones, encuentros y uno que otro desencuentro, como él mismo lo expresó en la carta donde anuncia su disposición de dejar de trabajar en el gobierno federal. Era el hombre clave del presidente para las negociaciones y operaciones, donde hacía falta alguien que tuviera justamente esa textura. Que tuviera tacto y que tuviera educación y que tuviera modos y cultura y talento, porque Julio es un hombre talentoso, muy bien formado, y es un hombre, bueno, de buena estirpe, es un hombre, como decía Rafael Segovia, no mete los dedos en la sopa, no. Pero no sé si haya sido alguna vez el hombre más cercano. Yo no sé quién será el hombre más cercano al presidente, porque el presidente, pues a veces tiene una personalidad un poco elusiva para este tipo de cosas. Yo no sé si será Claudia Sheinbaum, si en algún momento de su carrera política fue Monreal. Adán Augusto es un hombre prácticamente de la juventud, de la adolescencia. En fin, creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que ha tenido muchísima habilidad para acercarse gente que, como lo vimos con Julio Scherer, pase lo que pase, termina dándole las gracias y diciendo, como dijo Julio, este es el momento culminante de mi carrera profesional, a lo cual alguien le podría preguntar, entonces, ¿para qué te vas? Muy bien, Rafael. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vámonos con todo y palomitas con Lucero Solórzano, especialista en temas cinematográficos, por supuesto. Lucero, ¿cómo te va? Buenas noches. Llévanos a Venecia de una vez. Con mucho gusto, Pepe. Muy buenas noches para todos. Pues efectivamente el miércoles se inauguró el Festival de Cine de Venecia en su edición número 78. Fíjate que hay un poquito de pique ahí entre el Festival de Venecia y el de Cannes, porque Venecia sí ha admitido películas de Netflix. De hecho, tiene 3 películas de Netflix, y Cannes, como recordarán, le impone una ventana de exhibición cinematográfica de 3 meses en Francia a las películas de Netflix, a lo que Netflix se niega. Entonces, las películas de Netflix no llegan a Cannes, pero sí llegan a Venecia. Y hay muy buenas opciones en este momento. Está una película que se llama El poder del perro, de Jane Campion, que es una directora muy importante, neozelandesa me parece. Ella viene con una película para Netflix. Y tenemos, entre otras, ya estás aparte, Dune, una especie de segunda versión de aquella de David Lynch, del director Denis Villeneuve. Tuvieron todas estas películas problemas con el COVID, problemas con el rodaje, etcétera, pero ha tenido muy buenos comentarios. El festival abrió con Madres Paralelas, la película de Pedro Almodóvar,
que sabemos que siempre Almodóvar hace un homenaje a la mujer y un homenaje a la figura materna. En esta ocasión, pues es un homenaje, dicen que con un tono un poco más sombrío, un poco más bajo, ¿no? Está también muy esperada la película Spencer, que es una película dedicada a Lady Di, que se apellidaba Spencer, de soltera, y es una película en la que se rescatan 3 días en que ella se fue con toda la familia a la casa de campo de Sandringham a pasar un fin de año, Navidad y fin de año, y ahí fue cuando tomó la decisión de que se divorciaba del príncipe Carlos. Es una película dirigida por el argentino Pablo Larraín, que también ya dio muestras de que hace buenas biografías con Jackie, una película sobre Jackie Kennedy. Los mexicanos, desde luego, estamos en espera de su presencia. A mí me impresiona Michel Franco, que yo no sé de dónde saca tanta energía para tener 2 años seguidos una película, como te lo he comentado, 2 años seguidos una película en el Festival de Venecia, una premiada y ahora una concursando que se llama Sundown. El año pasado fue Nuevo Orden. Y además produciendo otra que dirige el venezolano Lorenzo Vigas, que ya es prácticamente mexicano y la película es mexicana, se llama La Caja. Las 2 están en la selección nacional, podemos esperar buenas noticias de ellas. Así que estaremos dándole cobertura a este tema, Pepe, que me parece muy importante. Pero quisiera rescatar para tener buen sabor de boca para el cierre del noticiero el día de hoy, que el día de ayer falleció el compositor griego, activista, un hombre muy brillante, Mikis Theodorakis. Tenía 96 años y yo los invito a que en el periódico El País busquen en obituario un artículo que publicaron en el que está con detalle su biografía. Hay una enorme cantidad de cosas acerca de la vida de Mikis Theodorakis que yo desconocía, una vida muy azarosa, porque era un hombre comprometido con la izquierda, particularmente el Partido Comunista. Le tocó una época de mucha efervescencia política en Grecia. Era un artista, pero por otro lado estuvo preso, estuvo en un campo de concentración y en algún momento él saltó a la fama de una manera muy importante cuando hizo la música de una película que se lanzó en el año 1964, dirigida por Takoyanis, que se llama Zorba el Griego. Es una de las melodías más reconocidas en todo el planeta y es muy interesante que esta ocasión, para recordar también a Anthony Quinn, que siendo mexicano, mira, lo estamos viendo en la pantalla, interpretó con el alma a un griego, ahí con Alan Bates, en una película que realmente es un placer verla y en una canción que es un placer escucharla, como te digo, conocida en todo el mundo, Pepe. Pues muchas gracias, Lucero, gracias por esta memoria de este artista, este personaje, Mikis Theodorakis. Seguiremos el consejo tuyo de asomarnos al obituario del diario español El País para poder enterarnos de la profundidad de la dimensión de este personaje fallecido, según anunciábamos desde el día de ayer. Que te vaya muy bien, Lucero. Hasta la próxima. Muy buen fin de semana para todos y muchas gracias. Igualmente, gracias. Una pausa. Al cierre informativo, un homenaje en unos cuantos segundos para destacar la loable labor por todo lo que significa en profundidad. Usted entiende a qué me refiero, por parte de los atletas paralímpicos que han realizado una de las mejores presencias que se recuerde de México en unas competencias a nivel mundial como son los Juegos de Tokio, los Paralímpicos que terminan el próximo domingo. 21 medallas lograron estos atletas que llegaron a Tokio preparándose como pudieron, sin el apoyo que merecían o que merecen. Ojalá haya voces que se levanten para demandar justamente que los traten como lo que son. Muchas gracias por su atención. Quédese con la Fórmula Financiera enseguida y con Leonardo Curcio en Telefórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.